Bienvenidos sean todos una semana más con una entrega especial que les va a brindar herramientas para mejorar su calidad de vida y la relación con las personas que los rodean. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y bueno, hoy vamos a empezar un ciclo de charlas prácticas que queremos que ustedes hagan uso de ellas a partir de esta información que van a recibir y la incluyan dentro de sus procesos de terapia. Lo que no entiendan, lo que no les quede claro, lo pueden profundizar en sus terapias individuales, y para quienes no están vinculados con la Fundación Fundar, pues que sea un motivo para buscar ayuda. El tema de hoy va conectado con los temas que hemos visto anteriormente. Hoy vamos a hablar acerca de las malas prácticas en la comunicación, o sea, cuáles son esas cosas o esas características básicas que hacen que tengamos una mala comunicación. No va a ser la primera entrega acerca de comunicación, porque este es un tema grande y que es importante que trabajemos para que nuestras relaciones mejoren. Recuerden que estos espacios están creados para entregarles a ustedes psicoeducación que permita mejorar la relación con ese familiar por el que ustedes buscan ayuda en adicciones. Entonces, recuerden, la invitación siempre es a tener una actitud activa, una actitud abierta para reconocer que no solamente la persona que consume es quien necesita la ayuda y quien necesita cambiar. Nosotros como familiares y personas allegadas también necesitamos cambiar, porque recuerden que nos movemos sobre una pauta de relación basada en la codependencia, que es lo que ayuda a mantener la adicción, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos sean y vamos a comenzar. Lo primero que voy a dejar claro hoy es que la comunicación es muy importante, porque es la manera en la que podemos movernos en la vida. Sin comunicación sería imposible interactuar, y casi que todo, absolutamente todo lo que hacemos, hasta la no acción, comunicar. La comunicación pues es bidireccional. ¿Qué quiere decir? O sea, no solamente está en una persona, siempre hay un emisor y un receptor, ¿sí? Y al ser bidireccional, tenemos que tener en cuenta que hay dos puntos importantes: la interpretación que se haga de lo que yo comunico, pero además de eso, la intervención, es decir, la manera en la que yo lo hago, ¿sí? Cómo yo emito el mensaje y cómo el otro lo interpreta. Y al contrario, cómo el otro me envía su mensaje y cómo yo lo interpreto, ¿sí? Entonces, nunca va a estar sola. Y ustedes dirán, no, pero pues si yo salgo y me voy y no digo nada, pues no comuniqué nada. No, no necesariamente. Ahí en la ausencia también estás comunicando. El silencio también habla por sí solo, ¿sí? Bueno, hay una frase que seguramente ustedes han escuchado porque sale continuamente pues en las redes sociales, por los medios de comunicación, en las relaciones, en las charlas que han seguramente recibido en algún momento en sus trabajos, en los colegios. Y es que escuchamos para comprender, no para responder. Si tuviéramos clara esa frase, que escuchamos, la escucha debe ser realmente para comprender y no para responder, seguramente estas malas prácticas en la comunicación no se darían o no se presentarían con tanta frecuencia como se hace ahora. Porque cuando escuchamos para comprender, todo cambia, todo cambia. Eso nos hace tener una actitud, una mejor actitud frente a lo que se está recibiendo, ¿sí? Y una mejor actitud para responder, ¿sí? Para responder o para comprender qué es lo que me están, al comprender mejor qué es lo que me están diciendo, quizás yo pueda entender al otro. Y es de esta manera, al entender al otro, puedo evitarme muchos conflictos, muchos malos momentos, y por supuesto mejorar la relación, ¿no? Entonces hay 3 puntos básicos en esto de escuchar para comprender y no para responder. Lo primero es eso, una actitud de comprensión, es decir, que será una actitud que me invite
a estar activo, a escuchar atentamente y hacer la lectura no solamente de las palabras, sino de los gestos, de la actitud, del comportamiento y de lo que está emitiendo esa otra persona, ¿no? Esa actitud, digamos que el ponernos en una posición de comprender al otro, desarrolla en mí, o me lleva más bien a tener empatía, es decir, a ponerme en el lugar del otro, a entender qué es lo que me quiere decir. Seguramente todos tenemos malas prácticas en la comunicación, porque venimos con muchos sesgos y son pautas que se han venido dando seguramente desde nuestra familia y que vienen de muchas generaciones atrás y que se refuerzan al interactuar con otros que vienen con las mismas dificultades de comunicación. A veces ni siquiera nosotros pensamos que nos comunicamos divinamente o ni siquiera alcanzamos a entender cuál es el efecto de nuestra manera de comunicarnos en los otros y creemos que lo hacemos divinamente, ¿sí? A veces, ahora lo vamos a ir viendo, lo vamos a profundizar, entonces no me voy a adelantar. Precisamente el no ser consciente de esas malas prácticas hace que pues las relaciones no funcionen como correspondería, que nos frustremos, que nos sintamos que no nos entienden o que sintamos que nos están atacando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero es que al comprender yo desarrollo desarrollo empatía, es decir, yo me pongo en el lugar del otro. Es decir, antes de juzgar, antes de sentir que yo soy un problema o que soy una dificultad o que me están queriendo juzgar o que me están queriendo señalar, que me están queriendo hacer daño, al poder escuchar con comprensión, ¿sí? Con comprensión, lo que me permito es entender cómo se está sintiendo el otro, así lo que me esté diciendo esté mal, ¿sí? O sea, así no esté usando las palabras correctas o la manera correcta. Recuerden que hay dos clases de lenguaje, el verbal y el no verbal. Entonces, uno es el verbal, pues son las palabras, y el no verbal es toda la expresión física, ¿sí? La expresión corporal sobre la que yo puedo también hacer una lectura y que en muchas ocasiones es inclusive más significativa que la verbal, ¿no? Entonces, el poder comprender, cuando yo, digamos que interiorizo que voy a escuchar para comprender, me doy el permiso de relajarme, ¿sí? Porque no me están pidiendo una respuesta, ¿sí? No me están exigiendo más bien una respuesta. No debo dar, no están evaluando algo sobre mí. Simplemente lo que yo me voy a disponer es a entender lo que el otro quiere decir. Así eso que el otro me quiera decir esté relacionado directamente conmigo. Entonces lo primero es quitarse los guantes para poder escuchar. Entonces uno dice, no, pero pues yo siempre escucho atentamente, pero resulta que cuando me empiezan a hablar, me empiezan a tocar, ¿sí? Me empiezan a tocar puntos que me disparan de diferentes maneras, en tristeza, en ira, en rabia, ¿sí? En dolor. Pero recuerden que la actitud siempre debe ser la de comprender, independientemente de lo que estén diciendo. Cuando tú desarrollas la capacidad para comprender lo que el otro me dice, también desarrollas la capacidad para salirte del problema. Sí, el otro me puede estar diciendo muchas cosas horrorosas acerca de mí, pero simplemente yo me pongo en el lugar de entender qué es lo que motiva a esa persona a estar sintiendo o a estar diciendo esas cosas sobre mí o sobre determinada situación. ¿Qué será? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Recuerden que yo siempre les he dicho que muchas veces usamos sentimientos, por decir algo, rebusque. Entonces, a veces estallamos en ira, pero detrás de esa ira lo que hay es un profundo dolor, ¿sí? Y comunicamos es rabia, y eso finalmente nuestro compañero de escucha no va
a entender. O sea, el mensaje que va a quedar de primerazo es que se puso furioso, es que no se le puede decir nada, es que es mal geniado, es que si ve con esa persona es difícil, ¿sí? Pero cuando permitimos escuchar para comprender y hacemos una lectura completa, no solamente de las palabras, sino de la comunicación no verbal, podemos entender que hay más, que va más allá, tras una agresión que hay, detrás de esa rabia que está manifestando esa persona hacia mí o sobre una situación. ¿Qué será lo que le está tocando al interior a esa persona? ¿Cuál es la interpretación que está haciendo? ¿Qué lectura está haciendo? O sea, si está teniendo en cuenta todas las variables o simplemente estás teniendo una visión de túnel. Si está sesgado, ¿qué le duele? ¿Qué hay detrás? Sí, que es grosero, que no tiene habilidades que no es asertivo. Sí, pero finalmente cuando la persona no es asertiva y nos sentimos atacados, respondemos y nosotros también dejamos de ser asertivos. Entonces, digamos que el escuchar para comprender nos invita a tener una actitud empática, nos invita a tener una actitud madura. Es decir, a no tomarnos todo personal independientemente de lo que nos estén comunicando. Es simplemente hacer la lectura de lo que el otro está queriendo comunicar, pero sobre cómo se siente, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos simplemente con las palabras. Pero ¿qué hay detrás de esas palabras? Ah, sí, está furioso, tiene ira, pero ¿qué hay detrás de eso? Frustración, ¿qué hay detrás de eso? Dolor. Bueno, cuando revisemos las pautas que comúnmente tenemos para una mala comunicación, vamos a ir profundizando. Entonces recuerden, no para responder. Cuando tú sientes que escuchas para responder, siempre es una comunicación que es inmediata, no es reflexiva, no es automática, es tal vez sin pensar y es reactiva. Mientras que cuando te quitas ese peso encima de tener que responder, finalmente te sientes más tranquilo, te sientes más en calma, simplemente te permites ver todo lo que sucede ahí alrededor de la situación y puedes analizar con más tranquilidad, lo cual te va a dar la posibilidad de generar una respuesta que no va a aumentar el conflicto, porque a veces creemos que cuando nos dicen algo que nos hace sentir atacados y respondemos con un golpe de esa manera lo vamos a resolver, o esa persona va a dejar de pensar diferente. Pues finalmente lo que se genera es que hay una confirmación de que me está queriendo hacer daño, de que no me tiene en cuenta, de que es agresivo, pero realmente no estamos comprendiendo lo que verdaderamente está tratando de emitir ese mensaje. Sí, seguramente si hay agresión en la comunicación, pues evidentemente hay un malestar, pero ¿qué hay detrás de ese malestar? ¿Y qué es lo que le genera ese malestar? ¿Qué es lo que le está doliendo a esa persona? Como yo no tengo que responder, ¿sí?, inmediatamente, yo no tengo que sacar mi rol de abogado, ¿sí?, o mi rol de sumisión en ese momento, me permito simplemente observar al otro y entenderlo, ¿sí?, entender qué es, y si no entiendo, pues debo preguntar. Digamos que otro punto básico para la comunicación tiene que ver con la honestidad, ¿sí? Y es que siempre que nos comuniquemos debemos tener presente que nos debemos regir sobre la honestidad, ¿sí? Aquí no valen las mentiras piadosas ni las verdades a medias, porque cuando tú comunicas con deshonestidad, pues realmente, primero, el otro no va a poder hacer una lectura clara de lo que realmente te pasa, ¿sí? O de realmente cómo te sientes. Y pues evidentemente si no hay una lectura clara de lo que te pasa o de cómo te sientes, pues no se va a poder resolver el problema. Si la respuesta frente a lo que me están diciendo es una respuesta con deshonestidad, pues pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo te estoy diciendo, mira, ¿por qué estás brava? Que eso es uno de los problemas de la comunicación. No, yo no estoy brava, estoy lo más de bien. ¿Cómo vamos a resolver el problema
si no estamos siendo honestos con nuestra respuesta. La otra persona, le quitamos la posibilidad al otro y nos estamos quitando la posibilidad nosotros mismos de resolver un conflicto, una dificultad, porque estamos diciendo una verdad a medias. O sea, no, nada, tal vez es que hoy estoy cansada, ¿sí? Estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad a medias, y de esa manera pues realmente ni me van a entender ni yo voy a poder entender al otro, y el conflicto pues no se va a solucionar, ¿no? Y además de eso perdemos credibilidad. Entonces la siguiente es cuando tú vayas a decir realmente lo que estás sintiendo y lo que estás pensando, pues ya no te van a creer, ¿sí? El punto 3 que hay que tener en cuenta como fundamental en este tema de la comunicación es que debe ser integral. ¿Qué quiere decir integral? Que cuando nosotros nos comunicamos debemos ser conscientes que elegimos lo que queremos decir y la manera en la que la queremos decir. Y esta integralidad implica que no solamente funciona con que yo voy a expresar mi emoción, o mis sentimientos, sino que lo debo hacer de manera tal que no le haga daño al otro, ¿sí? Es decir, que esto que voy a comunicar o este espacio de conversación sea un espacio en donde yo no busco ni hacerme daño ni hacerle daño al otro, ¿sí? Debe ser un espacio realmente en el que busquemos que los dos personajes que hacen parte de esta comunicación ganen. Aquí en una buena comunicación implica que los dos ganen, ¿sí? Y ganar no significa que nunca te van a decir que puedes mejorar algo, que no tienes una oportunidad de mejorar en algo, que no estás fallando en algo. Seguramente te has equivocado, seguramente has hecho algo que está incorrecto. Y una oportunidad, o sea, el tener una comunicación integral no significa que nunca te van a hacer señalamientos de algo que estés haciendo incorrecto. El tener una comunicación integral es que la manera en la que yo emito mi percepción de lo que me parece que está mal es respetuosa, ¿sí? Es respetuosa, es clara. Busco el bien, o sea, busco el bien para esa persona, no busco hacerle daño mostrándole que está fallando, no busco obtener ganancias secundarias, sino simplemente busco que podamos estar mejor los dos personajes, tanto el que está fallando como yo, ¿sí? Esto que seguramente está fallando bajo mi criterio, pero al poder tener una comunicación integral, tal vez esa persona me pueda explicar yo pueda entender por qué tuvo esa reacción o ese comportamiento, ¿sí? Y eso cambie de una mi interpretación de lo que está sucediendo. Tal vez eso que yo consideraba que la persona está haciendo mal, al poder tener una comunicación integral, me permita entender las razones o los motivos por los cuales esa persona actuó de esa manera. Y si definitivamente nos damos cuenta que fue un error, que fue una equivocación, que fue una falla, ¿cómo mejorar? Entonces, recuerden que la comunicación integral es que yo no busco hacerte daño con lo que comunique, ¿sí? Ni que yo me haga daño con esto que está pasando. Es que todos ganemos. Aquí la apuesta es a que todos ganemos. Y no implica que no me puedan hacer señalamientos de algo que quizás no sea tan chévere. Porque pues igual somos seres humanos, ¿sí? Y entonces somos perfectamente imperfectos y siempre vamos a tener oportunidades de mejora. Solo que depende en la manera en cómo te lo digan, ¿sí? Y pues obviamente poder tener claridad, con mucho amor, pero con mucha firmeza frente a lo que se dice, con mucho respeto, porque muchas veces usamos la comunicación, es que usted me dijo que yo tenía que ser claro, honesto, sincero, y entonces nos regamos en atenciones o comunicarle al otro de manera inapropiada, queriéndole hacer daño, queriéndolo hacer sentir mal, eso que tal vez me está molestando, ¿sí? Bueno, ok.
Listo, creo que esos son como los puntos principales para tener en cuenta con respecto a lo que es la comunicación. Ahora vamos a ver cuáles son como los errores comunes que cometemos en la comunicación, ¿sí? Entonces son varios. Uno de ellos es culpar. Entonces, el punto es que tú siempre cuando comunicas, o sea, pones el problema o la dificultad en el otro y se te dificulta reconocer que tal vez tú también haces parte de ese problema. Entonces, culpar siempre va a ser culpa de esa persona, ¿sí? Y ese se conecta con el de víctima. Entonces, cuando hablamos de culpar y de asumir un rol de víctima, pasan varias cosas. siempre es bidireccional, recuerden, o sea, no solamente para el que emite, sino para el que escucha. A veces empezamos con es que tú has dicho, o tú no me has dicho, o tú has hecho, o es que eres tú, es que, ¿sí? Y se nos dificulta reconocer en qué medida esa situación de dificultad yo también hago parte, ¿sí? Siempre la culpa o la responsabilidad es del otro, ¿sí? Pues sobre todo, sí, la culpa y la responsabilidad es del otro. Nunca asumo que sí, tal vez la persona actuó de una mala manera, pero y yo cómo estuve implicada en eso, ¿no? Entonces asumir esa postura de culpar. Mi comunicación siempre es mandando la responsabilidad y la culpa al otro y no y no permitiéndome observar cómo yo participo para que eso suceda. O también suele suceder que en ocasiones realmente nos han hecho un daño, ¿no? Y entonces cuando comunicamos este daño al otro, el otro realmente lo que hace es voltear la situación, ¿sí? No reconocer. Entonces eso también es, como receptor, es una dificultad, porque sí, me pueden hacer un señalamiento de algo que no hice, ¿sí? Entonces llegué tarde al trabajo, me están diciendo, mire, por favor, esta es la última vez que admitimos que llegue tarde sin que tenga una amonestación formal. Y entonces, no, claro, pero las veces que yo me quedo hasta tarde, nadie las tiene en cuenta, pero ¿cómo así? Pero es que, sí, pero es que... Y nos regamos en atenciones. Volteamos la torta. Ah, pero es que las horas extras nadie me la paga, pero ¿cómo así? No, seguramente en este punto y hora, la otra persona, la persona a la que le estamos haciendo el señalamiento, se le dificulta reconocer pues que realmente hay una falla. Sí, usted se puede ir más tarde de lo que es la hora de salida, pero en este momento le están haciendo un señalamiento. Lo que usted puede ir a negociar es precisamente de manera asertiva, es, bueno, pues resulta que yo todos los días me voy 3 horas después de la hora de salida formal. Podemos negociar entonces la hora de entrada. Pero eso no quiere decir que el día que me hagan un señalamiento porque llegué tarde a la entrada del trabajo, yo tenga que voltear la situación. Bueno, aunque se está conectado, es que todos están conectados unos con otros, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, o uno es que nos hacen nosotros nos comunicamos culpando a los demás, ¿sí? Y asumiendo una postura de víctima sin reconocer la responsabilidad nuestra dentro de esta situación. No siempre pasa que tengamos responsabilidad dentro de la situación, pero la mayoría de veces sí. Entonces la invitación es precisamente a tener en cuenta eso. Lo otro es que cuando hacemos un señalamiento, el otro no asume y se pone en posición de víctima, nos voltea la situación y entonces ya... en cambio de ser la persona a la que se le haga el señalamiento y que tenga que desarrollar una actitud de mejora, nos voltea toda la situación y entonces se hace la víctima. Claro, pero es que yo tan buen empleado que he sido, pero yo siempre llego, me quedo hasta más tarde, es que ustedes no se dan cuenta de todo lo que yo hago, pero... ¿sí? Entonces finalmente quien iba a ser amonestado resulta siendo castigado, ¿sí? Entonces no quiere decir que tú no tengas la oportunidad. O sea, no quiere decir que eso de que tú te vayas 3 horas más tarde no sea válido, eso es válido, pero se da en otro momento, ¿sí? O sea, no es parte o sea, no está bien voltear la situación para
culpar al otro de algo que hice yo, de mi llegada tarde. Sí, el hecho de que tú te vayas 3 horas después es también una situación particular que hay que analizar y que seguramente por falta de una buena comunicación usted no ha podido llegar a negociar ese tema con su jefe para reencuadrar los horarios, ¿sí? Para reencuadrar los horarios. Ok, bueno, otra dificultad en la comunicación es pensar que todo el tiempo tenemos la verdad, ¿sí? Sientes que todo el tiempo tienes la razón y que la otra persona siempre va a estar equivocada. Mientras tengamos esta postura de la verdad absoluta, o estar convencida de que siempre se tiene la razón, pues realmente la comunicación no va a fluir. Porque cuando yo siempre tengo la razón, se me dificulta comprender. Recuerden que esa es la premisa, comprender. Escuchar para comprender, no para responder. Y si yo siempre tengo la verdad, pues resulta que todo lo que la otra persona sienta, piensa y haga, pues está equivocada, está mal, ¿no? Bueno, hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, cuando yo comunico, la manera en la que comunico o lo que comunico siempre va a hacer sentir mal a la otra persona, ¿sí? Entonces, no le validas las cosas positivas que tiene, solo le reconoces lo negativo, le hace sentir que es un perdedor, que siempre falla. Y quizás, digamos que el tema o el punto sea, volvamos a usar el tema de llegar tarde al trabajo. Entonces, si el jefe viene y me dice, me llama la atención porque llegué tarde, y de qué manera yo le voy a decir como jefe que pues eso es una conducta que está mal, que es algo que hay que corregir porque hay unos horarios y hay unas reglas que cumplir, ¿sí? Y entonces, claro, es que como usted es un perezoso, un vago que nunca se levanta temprano, por eso se le hace tarde, pero es que usted es irresponsable, es que, ¡guau! Y me desatan atenciones en decir un montón de cosas frente a esa situación, ¿sí? Entonces hago sentir al otro de una manera tan inapropiada, que no le reconozco, no lo valido. Sí, pueda que haya fallado en algo, pero no significa que eso haga que yo tenga que emitir una cantidad de juicios y de comentarios que están desproporcionados para la situación, ¿sí? O cuando yo comunico, sé que si hago sentir mal a esa persona, pues es también un juego de manipulación, ¿no? Entonces, pues si el otro se siente mal, se siente culpable, pues se va a estar en deuda, va a estar sintiéndose, no va a poder defenderse, por decirlo de alguna manera, porque no tiene cómo. Pero recuerden que la comunicación no es para defenderse, es para escuchar y comprender. Después de que yo comprendí cómo se siente el otro, entonces digo, uy, claro, esto que yo hice, por supuesto que yo no había caído en cuenta que no llegar puntual, pues era un mal ejemplo para, así yo me fuera muy tarde, pues es algo que no me corresponde porque me estoy saltando los conductos. O sea, no es algo que yo pueda decidir por mí, sino que tengo que negociarlo con mi jefe. Y le estoy dando mal ejemplo a otras personas, pueda que yo me quede 3 horas después, pero los demás no. Y los demás no van a hacer la lectura de eso. Van a hacer la lectura de que usted simplemente llegó tarde. Si no le hacen un señalamiento, si a usted no se lo hacen, porque a mí no, ¿sí? Bueno, desesperanza. Esa es otra de las cosas que nos hace tener una mala comunicación, y es cuando realmente pensamos que nada va a cambiar, que independientemente de si yo hablo o no hablo, si comunico o no comunico, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y sí, eso puede suceder en muchos casos, que tú has comunicado muchas veces lo mismo y nunca pasa nada, nunca hay un efecto con respecto a esa conversación que se tuvo, ¿sí? Esa comunicación. Sin embargo, pues a pesar de que haya la desesperanza, habrá que tomar acciones, ¿no? Entonces, es como si yo ya no le vuelvo a decir nada a mi empleado porque llega tarde, porque sé que no va a cumplir. Pues, ¿qué tendrá que hacer? La desesperanza, es decir, no comunicar, porque sé que no va a haber nada diferente y me lo aguanto, pues no creo que sea la alternativa para solucionar el problema. Habrá que llegar a tomar otros pasos, ¿sí? O sea, la desesperanza viene cuando tú has comunicado esto mismo de muchas maneras y no obtienes
respuesta, no hay un cambio, no, nada cambia en la situación. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues seguramente pasar su memorando, un llamado de atención formal con copia de su hoja de vida después de que se ha hecho, ¿sí? Porque realmente, o sea, la respuesta a eso no es no comunicar o no decir nada, dejar pasar. Tomar una, después de que has intentado varias veces, has comunicado de todas las maneras, has hecho los señalamientos, pues habrá que cambiar de acción, ¿sí? Demandante, otra de una comunicación demandante, otra de los errores, es que tú siempre, cuando te comunicas, siempre estás pidiéndole al otro que haga cambios, ¿sí? Que que sea más puntual, que llegue a tiempo, pero no quiero negociar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando yo tengo una comunicación demandante, todo el tiempo estoy pidiendo que los demás cambien, pero yo no cambio, ¿sí? Todo el tiempo estoy pidiendo que los demás me escuchen, pero yo no escucho, ¿sí? Pues finalmente los demás se frustran con respecto a mí y la comunicación pues se conecta con la desesperanza. No va a haber un cambio, ¿no? Es importante que nos demos cuenta que cuando tenemos una actitud demandante, pues esto va a dificultar la comunicación, porque seguramente si yo me pongo en una postura superior, pues el otro se va a sentir más pequeñito y va a imposibilitar que el otro pueda expresar lo que realmente piensa y siente, ¿sí? Porque siempre estoy pidiendo y no me permito escuchar, ¿sí? Siempre estoy demandando, siempre estoy haciendo señalamientos, pero no me permito escuchar, ¿sí? ¿Qué pasa también con esta dificultad cuando asumimos una postura demandante? Siempre estamos pensando y emitimos siempre lo que pensamos que podría ser mejor, pero realmente no lo pedimos de una manera directa, ¿sí? Si lo conectamos con el ejemplo de llegar tarde, ya hemos dicho, bueno, una puede ser en la postura demandante, es que todo el tiempo estoy pidiendo y no estoy dando nada a cambio, o finalmente, entonces estoy pidiendo que lleguen temprano, que lleguen más temprano, que lleguen que se queden hasta más tarde, pero realmente no me doy la posibilidad de negociar, y entonces eso es frustrante, me llega la desesperanza. O qué pasa con una postura demandante, en las que tal vez hablo de todo, ¿sí? Hablo de lo que podría ser mejor, pero realmente no puntualizo, ¿sí? Demando esto debería ser mejor, la relación debería ser mejor, todos deberíamos cumplir las reglas y normas, pero finalmente no puntualizo con lo que yo siento o con lo que yo reconozco que quiero o necesito, ¿sí? No pedimos realmente de manera clara y concisa eso que yo quiero y necesito. Estoy todo el tiempo demandando, estoy todo el tiempo pidiendo un montón de cosas, pero finalmente no logro comunicar lo que realmente quiero o siento, ¿sí? Entonces es imposible porque no lo puedo, lo digo a través de la cantaleta, a través del mensaje doble, a través de muchas otras cosas, pero nunca logro puntualizar realmente qué es lo que quiero y no lo puedo comunicar de manera directa, ¿no? Como que sientes que te están pidiendo a toda hora de todo, pero realmente no se sabe qué es puntualmente lo que queremos. La negación. La negación es otro de los puntos claves en una mala comunicación, y es cuando negamos realmente lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, ¿qué te pasa? Pero yo te veo mal, pero ¿qué te sucede? No, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Quién sabe, no, tal vez algo te está pasando a ti y a mí no, entonces yo estoy negando realmente que algo me está pasando, que algo estoy sintiendo, y de esa manera pues la comunicación no va a fluir, porque realmente el otro no va a poder comprender, no va a poder hacerte una lectura comprensiva de lo que está sucediendo, y por supuesto no van a poder generarse cambios, ¿sí? Y tú pues al negar te vas a sentir más frustrado porque las cosas van a seguir iguales.
La agresión pasiva es otra de las características de la mala comunicación, es decir, no necesariamente una agresión tiene que ser directa y puntual, un ojo negro. La agresión pasiva es cuando tú haces una jugada maestra y es ignorar, ¿sí? Ignorar a la otra persona, no respondes nada, no tienes nada que decir, ¿sí? Pero se te observa en tu comunicación no verbal malestar, ¿sí? Y además de eso, hay acciones puntuales eh, que dan cuenta de la agresión. Entonces yo golpeo una puerta duro, azoto las cosas que tengo, mi postura corporal es defensiva, ¿sí? No digo nada, pero estoy al ataque, ¿sí? Una que no hemos mencionado y que es súper importante es desde hablar desde una postura defensiva, es decir, estamos comunicándonos, estamos hablando los dos y entonces o hablo a la defensiva, que era lo que ya en algún momento les había mencionado, o sea, hablo atacando o cuando me hablan simplemente yo respondo atacando, ¿sí? Entonces estoy listo, pues la mejor defensa es contraatacar, pues resulta que no, ¿sí? Porque precisamente esta postura de hablar desde la postura, hablar desde la defensa, lo que me está indicando precisamente es que no estamos escuchando para comprender, sino estamos escuchando para responder. Entonces, si yo respondo desde la defensa, si yo asumo que lo que me están diciendo yo me voy a tener que defender como un abogado, como una fiera, pues ¿cómo va a ser mi respuesta? Seguramente va a ser como si la persona que me habló con agresión y yo respondo a la defensiva, pues pum, va a haber un encuentro y va a haber el choque va a aumentar y no va a haber como una buena comunicación. O sea, realmente ninguno de los dos va a saber qué es lo que siente y piensa el otro. Ninguno de los dos va a ser empático. ¿Qué pasa? Aquí hay que hacer varias claridades. Y una es que a veces no responder también, a veces no responder de la misma manera, es decir, con agresión o a la defensiva, no significa que tú seas un bobo, que te hagan todo, que pasen por encima de ti. Significa que simplemente no estás entrando en un juego de agresión, de violencia, que estás asumiendo una postura de comprensión y tal vez tengas en ese momento más que contraatacar para que se haga un conflicto mayor, estás escuchando para comprender que en ese momento hay que poner un límite y es decir, oye, entiendo que estés disgustado, que estés molesto, que esto no te guste, sin embargo tenemos que parar porque si los dos continuamos en esta misma tónica nos vamos a hacer daño, ¿sí? Y la idea es que yo te pueda entender a ti y tú me puedas entender a mí. Tenemos que parar, darnos una vuelta, tomar aire, respirar profundo y darnos el permiso de conversar de esto que te está molestando tanto en otro momento. Y cuando los dos estemos más tranquilos. Resulta que si simplemente me hacen un señalamiento de buena manera, pero yo respondo atacando, pues igual, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a permitir, o sea, que no me estoy permitiendo escuchar al otro, que no estoy validando lo que el otro está sintiendo, sino que yo de una vez digo, tengo que ponerme como una fiera porque es que el que pega primero pega dos veces. Si yo cómo me voy a dejar decir esto, ¿no? Es una postura que no va a permitir que las relaciones mejoren, ¿sí? Por lo general se da cuando no nos dicen cosas bonitas, ¿no? Si nos estuvieran diciendo cosas bonitas, pues no pasaría. Entonces es pensar que podemos recibir cosas, podemos escuchar al otro sin tomárnoslo lo personal, entendiendo qué es lo que el otro está queriendo decirme con eso. Pueda que en el primer momento me esté pintando como la más mala del paseo y yo la solución no es realmente ser la más mala, sino entender qué es lo que lo hace pensar y qué es lo que lo hace sentir eso, profundizar en eso, o si realmente la cosa está tan fuera de control que lo que hay que poner es un límite, un pare, para protegerse y para proteger al otro. Entonces, de esta manera, cuando tenemos una actitud de escucha comprensiva, podemos entender todas estas dinámicas.
Pero si nuestra actitud de escucha es para responder, pues lo que vamos a hacer es de una contraatacar y generar aún mayor conflicto, y finalmente ninguno de los dos vamos a entender qué es lo que pasa, ¿sí? Otra de las dificultades está en el sarcasmo. Entonces está conectado no solamente con que de pronto tú no respondas a la defensiva, sino a través de sarcasmos, es decir, con hostilidad encubierta, de pronto no con agresiones como mencionaba antes, sino con esa hostilidad encubierta, como que uno no sabe si realmente la persona entendió o no entendió el mensaje, como que se está burlando, pero como que no se está burlando, como que qué me está queriendo decir, que uno queda así como perdido, bueno, hasta aquí no entendí, eso. Y digamos que ahí también es muy importante hacer la lectura de la postura de la comunicación no verbal, ¿sí? Es decir, el tono, las facciones de su cara, el tono de su voz, si hay tensión, esto también, sí, no, tranquilo, no, claro, sí, bueno, sí, te dijeron que sí, pero mira la manera en la que te la dijeron, ¿sí? Pero como yo no soy el único, es muy importante tener en cuenta eso. Eso es algo que no debemos hacer porque hace que la comunicación pues se rompa, hace que finalmente el otro se sienta como, pues, ¿y usted qué? ¿Sí? Se siente invalidado o realmente no entienda el mensaje, no haya claridad, no haya comunicación, no haya honestidad, que es uno de los principios, y no haya integridad, ¿sí? Otra de las posturas que creo que todas se conectan unas con otras, y es la del chivo expiatorio, en donde siempre nos comunican algo, a esa patrón de comunicación, y nosotros lo que hacemos es que nos asumimos la postura de que nosotros somos perfectos, de que todo lo hacemos bien, de que yo no estoy equivocado, que estoy feliz, que todo está sobre control y que el del problema es usted, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con eso, o sea, el del problema es usted mire allá, a ver, ¿sí? Mire a ver, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, para mí todo está divino, a mí sáqueme de eso cuando yo hago parte, ¿sí? Y ese es uno de los juegos relacionales que se dan y que evidentemente pues dañan mucho las relaciones, porque siempre pensamos que es el otro el que está equivocado, ¿no? Yo estoy divino, yo estoy bien, o sea, yo sí estoy bien, pero usted está mal, y vamos a sentir que usted es el del problema, ¿sí? Usted es el que se puede sentir invalidado, el que se puede sentir en descontento, pero finalmente ese es su problema, porque yo estoy feliz, ¿sí? Bueno, ayudar, esa me encanta, porque nos pasa mucho a los codependientes, es que no escuchamos para comprender, sino para responder, y entonces pensamos que siempre nos están preguntando algo. Cuando conversamos con las personas o cuando nos comunicamos con las personas, siempre estamos creyendo que necesitan de nosotros un consejo o una ayuda, ¿sí? Y no tenemos una respuesta empática frente a eso que nos están diciendo. Y nos hace poner en una posición de superioridad, ¿no? Mire, usted que está aquí encartado con todos estos problemas, y yo vengo y se lo resuelvo así, facilito, ¿sí? Invalidamos lo que el otro siente, lo que el otro piensa. Realmente, no siempre las personas necesitan un consejo. Muchas veces simplemente necesitan poder expresar lo que sienten y lo que piensan y ser validados en eso, ¿sí? Simplemente necesitan ser escuchados, ¿sí? Y cuando nosotros siempre estamos respondiendo como máquinas automáticas, no, es que usted debe hacer esto, es que usted porque fue tan pendejo, es que usted debería hacer aquello, es que eso, no, pero es que es culpa suya porque usted debía haber, eso no. Cuando realmente la otra persona está cargada emocionalmente y lo único que necesita de nosotros es escucha, es poder comunicar o manifestar eso, su estado emocional o la situación de crisis que tiene. Y entonces esa posición de ayuda pues daña la comunicación, porque finalmente la otra persona pues no se va a sentir escuchada, no va a sentir que pues es validada, ¿sí? Pueda que se haya equivocado, sí, pero no nos están pidiendo consejos la mayoría de veces.
Nos están pidiendo simple y llanamente que los escuchemos, ¿sí? Que haya alguien que esté atento a mí, con respeto, con atención, con comprensión, porque recuerden que esa es la pauta fundamental de la comunicación, escuchar para comprender, comprender cómo se siente. Sí, pueda que se haya equivocado, pueda que sea su responsabilidad el lío en el que se metió, pero simplemente el otro quiere es manifestar cómo se está sintiendo, qué está pasando, qué está pensando, ¿sí? Bueno, creo que ya por ahora, creo que las hemos visto todas, las tenía aquí apuntaditas porque no se me olvidara ninguna, ¿no? Bueno, la negación, el culpable, la desesperanza, el demandante, todas estas son características de una mala comunicación, lo cual nos lleva, ¿a qué nos lleva una mala comunicación, no? A relaciones debilitadas, porque finalmente no fluye, no entendemos y no comprendemos al otro en su dimensión, porque seguramente al no comprender y entender al otro tampoco podemos poner límites, ¿sí? Porque muchas veces esa comunicación cuando escuchamos para responder y a la defensiva implica que nosotros asumamos posturas de reacción y no de solución, ¿sí? Muchas veces, entonces, al actuar defendiéndonos, eso nos... Quiero que piensen algo y es, ¿cuántas veces ustedes después de una conversación con alguien se han arrepentido de lo que han dicho? ¿Sí? De las palabras que usaron, de la manera en la que lo dijeron, de la forma en que lo dijeron, cómo reaccionaron, y es precisamente por eso, porque fuimos reactivos, no escuchamos para comprender, sino para responder, y finalmente en esa actitud de defensa, porque nos sentimos dañados, afectados, vulnerables, lastimados, en esa actitud de defensa hicimos cosas peores y nos comprometimos más, y tal vez ahí sí le dimos la razón al otro, ¿sí? Entonces eso daña la relación, mientras que si yo me doy el permiso de escuchar al otro, así me esté haciendo señalamientos duros, a lo que voy es poder entender cómo se siente el otro y desde ese punto poder resolver el problema, ¿sí? Sí, es que tal vez después de muchas palabras fuertes lo que hay es un dolor, lo que hay es una tristeza, lo que hay es una desilusión, y entonces más que si hay una tristeza y una desilusión y lo que yo vengo es a defenderme y a contraatacar, pues obvio que eso se va a solucionar, ¿sí? Yo no voy a poder entender porque estoy tratando de mantener una imagen que debe ser de Dios, ¿no? De persona perfecta, y no voy a entender al otro. Seguramente eso que me está diciendo el otro, pues no me lo está diciendo de la mejor manera, pero si yo puedo entender realmente qué es lo que motiva a esta persona a sentirse de esa manera, seguramente voy a poder resolver con mayor facilidad la situación, ¿sí? Le puedo hacer el señalamiento que esa manera en la que me está hablando no me está juzgando, me está criticando y me está señalando, pero que también entendemos, o sea, que no está bien, porque eso te hace sentir incómodo, pero que entiendes que esa reacción es porque le está doliendo, porque se siente frustrada, porque tiene rabia, y que cómo lo podemos solucionar, ¿sí? No es una guerra de poderes, sino un quitarse los guantes para solucionar. Entonces, las malas prácticas en la comunicación debilitan todas las relaciones, ¿sí? Porque influyen como el otro te ve, influyen como tú te sientes, ¿no? Y pues precisamente porque no hay oportunidad de mejora. La pérdida de oportunidades es otra de las consecuencias de una mala comunicación, y es que nos perdemos la oportunidad de poder solucionar problemas que tal vez son sencillos, de poder tener cambios significativos en nuestra vida. Precisamente no poder comunicarnos adecuadamente hace que perdamos no solamente a nivel personal en nuestra familia, las relaciones, sino también a nivel laboral seguramente oportunidades significativas por no poder tener una buena comunicación, y pues genera en nosotros ansiedad. ¿Por qué genera ansiedad? Porque una mala comunicación por lo general lo que nos lleva es a continuas frustraciones, ¿sí? Porque ni nos entienden ni entendemos, y las relaciones pues se nos dañan y se nos afectan. Entonces ni nos damos a entender, ni podemos entender al otro, nos queremos, nos amamos, pero no nos entendemos, ¿sí? Y eso pues lleva a una continua frustración y pues evidentemente a ansiedad, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación así rápidamente para terminar el video de hoy? Pues lo que les digo, siempre tener presente que escuchamos para comprender, no para responder.
Hablar menos y escuchar más, o sea, darse el permiso de escuchar con tranquilidad, no se sienta atacado, pueda que el otro esté haciendo señalamientos fuertes de mí, pero usted tenga una postura de empezar a entender por qué lo está haciendo, ¿sí? E indague, no se defienda, simplemente indague qué es lo que lo hace pensar, qué es lo que lo hace sentir de esa manera, por cuáles son los argumentos para que esté diciendo eso, no con una actitud de que usted tiene la razón o de que usted no recibe, sino precisamente es una actitud de que le haga entender al otro que usted está interesado en comprender qué es lo que pasa a profundidad para poder resolver, o sea, qué es realmente lo que sucede, qué es realmente lo que yo estoy haciendo y no me estoy dando cuenta, cómo funciona, de qué manera lo es. A veces decimos es que siempre, resulta que ha pasado una o dos veces, ¿no? Entonces ese escuchar para comprender me permite tener la habilidad de ir más allá de lo que me dicen a primera vista. Y si hay algo que no me queda claro, que yo no he entendido, no asumo, no interpreto, sino pregunto, ¿sí? Para poder tener una mayor claridad sobre lo que está pasando, ¿sí? Creo que esto es en general las prácticas de la mala comunicación. Espero que ustedes revisen y hagan un análisis de qué está pasando con su comunicación en sus relaciones interpersonales y pues que generen los cambios correspondientes. Recuerden que siempre es una actitud de escucha, una actitud de empatía, inclusive cuando la comunicación está tal vez enmarcada por violencia. La empatía significa la otra persona está fuera de control y requiere que yo ponga un límite para que no se haga daño ni me haga daño a mí, ¿sí? Y también cuando realmente es una comunicación pasiva, donde tampoco hay palabras o no hay muchas, es precisamente hacerle entender a la otra persona que si no podemos, que requieres de mayor información, ¿sí? Porque el silencio te está comunicando que definitivamente algo está pasando, pero que sería importante poder conversar y tener una actitud más de escucha que de respuesta, ¿no? Bien, nos vemos la otra semana. Espero que esta charla haya sido pues de mucha ayuda en sus procesos y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.